Hola amigos de la Cilindrada Valiente. Hoy vamos a hacer un vídeo muy interesante. Vamos a ver cómo han evolucionado los chasis desde el principio de los tiempos, desde las primeras motos hasta nuestros días. Esto es una cosa bastante interesante y muy importante de saber un poco, por lo menos, para poder elegir bien nuestra moto, la moto que más nos va a dar lo que nosotros queremos de ella. Como todo en esta vida, amigos, los chasis siempre han evolucionado en base a unas necesidades. Y en base a esas necesidades se ha ido evolucionando el producto para conseguir lo que se deseaba. Por lo tanto, este vídeo vale para todos los tipos de motoristas independientemente de la cilindrada que se lleve. Tanto para cilindradas pequeñas, para cilindradas medias como para altas cilindradas hay que tener muy en cuenta el chasis de la moto, no solamente el motor y la potencia. Y amigos, ¿qué es lo que el chasis de una moto nos aporta? El chasis lo que aporta, según mi humilde opinión, según mi criterio, son fundamentalmente tres cosas. La primera es la estética de la moto. Depende del chasis, la moto va a poder tener una estética que va a tirar hacia un estilo o hacia otro. Segunda cosa importante, que es la posición de conducción, que es también muy importante para la satisfacción que vamos a tener en nuestro vehículo y que nos permita hacer la actividad para lo cual hemos comprado esa moto. Y la tercera cosa, que para mí es la más importante, es la dinámica de la moto. Cómo esa moto se va a mover, si esa moto va a ser buena para recta, va a ser buena para curvas, va a ser buena para gente más alta, para gente más baja, etcétera, etcétera. Así que amigos míos, ya estáis viendo que el chasis de la moto es algo muy importante. Para mi gusto es lo más importante de una moto y es lo que define mucho más que el motor que lleve la personalidad de ese vehículo. Así que sin más me voy a ayudar de mi pizarra mágica y vamos a hacer un poquito de historia, amigos. Primero vamos a dibujar una moto como era al principio, más o menos en 1900, cuando apareció el vehículo motocicleta. Pues aquí tenemos una motocicleta más o menos como salió al principio. ¿Cuál es el chasis? ¿Veis? Este es el chasis. Aquí iría el motor, aquí dentro. El chasis terminaba aquí en un eje del cual sale el basculante. El basculante aquí llevaría unos amortiguadores para las ruedas traseras. Y el chasis subiría todo por aquí. Os dais cuenta, este sería la parte del chasis, esta parte por encima es el depósito y esto es el asiento, ¿vale? Entonces veis el chasis, aquí se uniría la pipa de la dirección, que saldría aquí recto para ir a la rueda delantera, ¿os dais cuenta? Pues vamos a poner que básicamente esto sería la primera moto. Y a partir de aquí vamos a coger varios caminos. Lo primero vamos a coger hacia dónde fueron los americanos y hacia dónde fueron los europeos. Aquí vamos a poner Estados Unidos, EU, y aquí vamos a poner Europa. Bien amigos, pues en los Estados Unidos, ¿qué es lo que necesitaban? Que había carreteras rectas muy largas, necesitaban abrir un poquito los ejes porque sus motores eran más grandes, eran los V2 de la Harley Davidson y de las Indian, motores muy grandes, ya sabéis que los americanos lo hacen todo grande. Tenían que hacer este chasis más largo y querían también el asiento que fuera un poquito más bajito y la posición de conducción más cómoda, porque allí las rectas es lo que impera. Allí en Estados Unidos son todo rectas, prácticamente no hay curvas. Y entonces, más o menos, ¿qué modificaron? Ángulo de dirección mayor para hacer la moto más larga y más estable en rectas, asiento más bajo, bajar la suspensión esta y un manillar más alto para poder llegar estar en una posición más erguida. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que queda. Bien amigos, pues más o menos, ¿ves? Os dais cuenta lo que llamamos custom chopper. Bueno, pues esta fue la evolución que hicieron en estos chasis, alargar la pipa de la dirección, darle más ángulo, no alargar, sino darle más ángulo a la pipa de la dirección. El ángulo es la distancia que hay. Si yo hiciera una línea recta aquí y una línea recta donde va esta rueda, pues esta distancia, cuanto más pequeña sea, es que es menor el ángulo de dirección. Y eso hace que la moto sea más ágil. Y la distancia, ¿veis? Si yo por ejemplo aquí trazo, aquí está la pipa de la dirección, trazo una línea recta hasta la rueda, pues veis que esta distancia desde aquí hasta aquí
es mucho más grande que desde aquí hasta aquí, ¿os dais cuenta? Porque el avance, se llama avance, el ángulo de la horquilla, es mayor y hace que esta distancia sea mayor y hace que estos vehículos sean muy estables en línea recta, pero les cueste coger las curvas. Entonces, este fue el camino que cogieron los de los Estados Unidos y prácticamente hasta nuestros días. Hoy tenemos esta moto, pero más moderna, o sea, lo mismo. Estamos hablando en cuanto a chasis. Estados Unidos, es decir, que ha evolucionado nada. Entonces ya estáis viendo que estas dos motos van a coger posiciones de conducción diferentes. Vamos a poner aquí al tío, aquí el tío iría con la espalda recta, aquí tiene la cabezota, aquí los brazos le llegan al manillar, vamos a poner de una manera neutra. Las piernas van aquí, aquí colocaríamos los reposapiés y las piernas van a ir de una manera así. Entonces os dais cuenta que el tío vamos a poner de una manera neutra. Sin embargo, ya en esta moto, para larga distancia, para ir más cómodo, no se necesitaba coger curvas, porque la posición es muy importante para conducir, ya veremos. Pues aquí ya el asiento estaba mucho más bajo del suelo y las estriberas para los pies, para ir en una posición más confortable, pues se ponen en esta altura. Con lo cual ya aquí el tío, pues ¿qué iba? Iba aquí tranquilito erguido también, aquí con la cabeza. Los manillares que tienen que ser largos para que el tío pueda llegar con los brazos, ¿veis? Y ya lleva esa posición. Y las piernas, pues aquí se adelantan los reposapiés para ir en una posición, ¿veis? Pues como si fuera el tío en un sillón de casa. Entonces os dais cuenta la posición que lleva este y la posición que lleva este con las piernas. ¿Os dais cuenta? Bien. Pero vamos a ver qué pasó en Europa, que es mucho más dispersa y hay sitios muy montañosos y en fin. Pues aquí hubo varias cosas y esto es lo interesante. De momento, vamos a poner básicamente esta moto, que era lo básico, pues empezó a haber modificaciones. Todo esto estamos hablando en los años, pues ponle tú, desde que se inventó la moto, pues hasta los años 1940, 1950, o sea, medio siglo, en donde la gente fue modificando estas motos en tres direcciones. Rutas largas, o sea, rutera, vamos a llamarlas, ruteras, hacia el campo, y la otra dirección para carreras, vamos a poner carreras que se hacían por a ver quién llegaba antes, el último paga las cañas y esas cosas, ¿vale? Entonces para la rutera, bien, pues se cogía esta misma moto y ¿qué se le hacía? Pues se ponía un asiento un poquito más cómodo. Vamos a hacer la moto. Vale, aquí la tenemos, amigos. Pues entonces, ¿qué se le hacía a la moto rutera? Bueno, pues se le ponía un carenado así hacia arriba para el viento, un carenado alto. Se le ponían unas maletas aquí, unas maletas grandes. Incluso se le podía poner aquí atrás un toscase para llevar cosas, un asiento grande, unos motores buenos, unos motores por lo de más cilindrada, lo que hubiera en el momento, y eran motos pues para poder hacer muchos kilómetros. Aquí el piloto, pues aquí iba tranquilamente. Ya hemos visto que llevaba su cúpula para protegerle del viento, ahí estaba protegido del viento, y las piernas pues las llevaba en una posición más o menos cómoda para poder aguantar muchos kilómetros. Poder llevar cosas, el asiento muy grande para poder llevar otro pasajero cómodamente. Acordémonos, en 1900 y toda esta parte de aquí pues vamos a poner que es hasta 1950, por poner algo, o los 60 más o menos, ¿vale? Hasta que vinieron los japoneses. BMW, por ejemplo, una marca mítica que hacía motos turísticas para las carreteras largas de Europa, del centro de Europa, de Alemania, etcétera. También había motos italianas, bueno, pues Guzzi también tenía grandes máquinas de este tipo, ¿no? Por poner dos marcas. Bien. Ahora, después también teníamos, de esta misma moto empezó gente que vivía en las campiñas, en el campo, que iba por caminos en sus pueblos, por donde vivía, no había tantas carreteras, no había autopistas, o a lo mejor era camino de cabra, o tenían que ir de un pueblo a otro a través de las montañas, o lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con estas motos? Suspensiones más largas, lo primero. Entonces, aquí tenemos la moto más de campo, fueron las primeras motos, digamos, de campo, que estas son las que se llaman Scrambler. No sé si
está bien escrito, creo que sí, Scrambler. Bien, entonces estas motos que se les dotó, un manillar un poquito más ancho para tener más control en el campo, la suspensión es más larga, con lo cual esta distancia, la que os he comentado antes, el avance se llama, esta distancia de aquí a aquí, pues se agranda un poco, porque si yo hago esto muy largo, pues esto se agranda, con lo cual las motos de campo pues son bastante estables en recta. Después los neumáticos, pues se le ponían neumáticos con tacos, y las suspensiones pues eran pues más largas, ya veis aquí, por ejemplo, de esta suspensión que puede ir aquí detrás, vamos a señalarla aquí, esta suspensión desde la distancia, desde el basculante hasta aquí, lo que se puede mover la suspensión a esta, aquí se alargaban estos amortiguadores más largos, que es lo que tiene estas motos, que ya se quedaban más altas. Las motos de campo tienen el asiento bastante alto, porque tienen que trabajar mucho, a diferencia, fijaros, de las motos americanas, hacia donde han ido el chasis, inclusive con el avance también es muy largo, pero este chasis baja para que el asiento sea bajito. Entonces, estas son las motos que dieron denominación a las Scrambler. A las motos normales, pues se le quitaba todo, a veces se le quitaba los guardabarros, es decir, se le intentaba quitar todo el peso posible, y luego la gente más joven que tenía estas motos para el campo, para dar saltitos y tal, pues intenta que fueran lo más ligeras posible. Bien, y la tercera línea que se siguió en Europa fue la de las carreras. Gente con dinero, pues de la nobleza y cosas de estas, pues empezaban a quererse, pues oye, pues mi moto corre más que la tuya, o llego antes de este pueblo a este pueblo. Como eran carreteras de muchas curvas, pues se necesitan las motos de carreras, aquí en Europa las vemos como motos muy ágiles. Bien, ¿qué empezaron a modificar en las motos para hacerlas que corrieran más? Vamos a hacer aquí nuestra moto de carreras. Aquí tenemos, amigos, que lo que nos queda es una preciosa Café Racer. Café Racer, porque era carreras y café, pero he puesto toda la dislexia. Café Racer. Carreras, Café Racer, porque era a ver quién iba más rápido de café a café. Un café estaba en un pueblo, el otro en otro. Bien, entonces, aquí en esta moto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos bajado las suspensiones, con lo cual esta distancia es muy pequeñita, el avance, y hace que la moto sea muy ágil. Y las suspensiones también se han acortado un poquito, tanto la de atrás como la de adelante, para hacer la moto bajita y que el eje de gravedad sea bajo. Y los manillares se recortan, se ponen muy cortitos y un poquito hacia abajo. ¿Para qué? Para obligar al piloto a que adopte su columna vertebral, aquí está la cabeza, y tenga que hacer esta posición para llegar a los mandos que están aquí abajo. ¿Os dais cuenta? Y las estriberas se retrasan un poquito hacia atrás, se ponen por aquí, con lo cual las piernas del piloto irían así. Esta sería la posición del piloto en una Café Racer. Fijaros qué diferencia de posición de ir en una Café Racer a ir en una Turismo, todas partiendo del mismo chasis. ¿Y cómo iríamos en una Scrambler? Bueno, pues en una Scrambler, como el manillar es amplio, aquí sí, aquí vamos elevado, el manillar es amplio, llegaríamos hasta aquí. Los reposapiés están en una posición, pues más o menos vamos a decir que normal. Entonces en una moto de campo se va erguido, tiene mucha amortiguación, vas a ir muy cómodo y vas a poder coger muy bien los saltos. Tanto en la Scrambler como en la Café Racer se quita todo el peso posible. Son motos pues más o menos de un talante deportivo. Hoy en día han mezclado Scrambler con Café Racer, que hacen Scrambler con manillar bajo, Café Racer con manillar de doble altura, o sea, una catástrofe. Pero bueno, todo viene de aquí. Por supuesto, las Café Racer, neumáticos lisos de asfalto, y manillar hacia abajo. Y los asientos pues monocolín, porque va uno. Los Café Racer no tenemos novia. Y las suspensiones cortitas y se quita para poder ir a velocidad y coger las curvas rápido. Y ahora vamos a ver un poco en qué ha derivado todo esto para venir a nuestro día. Bueno, pues así rápidamente, esto es una deportiva, esto es una naked. La conclusión de este vídeo podría ser que hay que pensar muy bien qué es lo que queremos de la moto, para saber elegir el modelo adecuado que más vamos a disfrutar con ello. Cómo es el terreno donde nos vamos a mover y cuáles son las actividades que más nos gusta realizar con la moto para poder elegir bien el chasis adecuado. Y hasta el siguiente vídeo, amigos. Estados atentos al canal. La cilindrada valiente por las carreteras de Gran Canaria.